Bienvenidos a la Sangre Azul News, el canal donde recibes las noticias exclusivas del Club Deportivo Cruz Azul. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like para no perderte ninguna novedad. El ambiente en la Noria amaneció cargado de una energía distinta, como si el césped mismo hubiera despertado antes de los jugadores, anticipando que algo grande estaba por ocurrir. Y no tardaron en surgir los susurros, esos rumores que se escapan pelas esquinas, cuando los empleados comenzaron a notar un movimiento fuera de lo común en la zona de prensa. Equipos de cámaras, telones azules e un grupo de directores do Cruz Azul caminando de un lado para otro dejaban claro que no se trataba de un día cualquiera. Los aficionados más atentos, esos que siempre están conectados, comenzaron a filtrar la supuesta presencia de un nuevo refuerzo, y aunque nadie confirmaba nada, todos sabían que el nombre que estaba en boca de todos era el de Pedro Raúl. A cada minuto aumentaba la expectativa, como cuando la afición siente que por fin llega ese delantero capaz de cambiar el rumbo de un torneo. Y mientras los funcionarios preparaban el escudo gigante, la manta azul celeste y el atril donde suelen posar los nuevos fichajes, la sensación general era que algo estaba a punto de explotar en forma de anuncio inesperado, de esos que incendian las redes en cuestión de segundos. La noticia empezó a correr como pólvora, primero en mensajes privados, luego en pequeños grupos de WhatsApp y finalmente en páginas de fanáticos que se alimentan del más mínimo indicio. Dicen que ya está en las instalaciones, me dijeron que llegó temprano por la puerta trasera, hoy se arma, eran algunas de las frases que se repetían entre los seguidores, como si todos compartieran un secreto que estaba a punto de hacerse oficial. Y así, mientras los trabajadores ajustaban luces y probaban micrófonos, se escuchaba el zumbido de voces emocionadas preguntándose si esta vez sí, si por fin el Cruz Azul había encontrado al 9 minutos que tanto había buscado. Las cámaras se movían de un lado a otro, los fotógrafos hacían pruebas rápidas enfocando el escudo, y las sillas se alineaban como si se estuviera preparando un escenario para un protagonista que aún no aparecía, pero cuya sombra ya se sentía en cada rincón. Afuera, los aficionados comenzaban a reunirse, algunos sin saber absolutamente nada pero curiosos ante el extraño movimiento en la Noria. Otros, más informados, llegaban con camisetas del equipo, convencidos de que estaban a punto de presenciar un momento histórico o al menos un capítulo nuevo en la novela eterna de fichajes celestes. Un señor con gorra del equipo aseguraba que había visto un auto oscuro entrar rápido, mientras otro juraba haber escuchado que el jugador venía con una sonrisa enorme en el rostro. Cada uno aportaba un pedacito del rumor, y entre todas esas versiones la historia se volvía más grande, más emocionante, más propia del estilo dramático que caracteriza a los grandes clubes. Nadie sabía la hora exacta, pero todos sentían que el anuncio podía caer en cualquier segundo, y la expectativa, como suele pasar, era casi tan importante como el hecho en sí. Dentro del club, las conversaciones se volvían cada vez más intensas, con empleados caminando de un lado a otro, intercambiando miradas cómplices, como si todos estuvieran guardando un secreto que no podía revelarse aún. Uno comentaba que había visto al director deportivo en una reunión a puerta cerrada, otro decía que el jugador había pasado directamente al vestuario para conocer a algunos compañeros. Aunque nada estaba confirmado, la narrativa ya se había apoderado del lugar. La tensión era buena, de esa que alimenta el entusiasmo del aficionado y que le da un tono cinematográfico a todo lo que rodea a un fichaje. La gente imaginaba la escena de la presentación, la camiseta celeste levantada, los flashes iluminando el rostro del delantero y el discurso típico del jugador agradecido, prometiendo trabajo, entrega y goles. Y aunque aún no había aparecido, Pedro Raúl ya era el protagonista absoluto del día. Algunos periodistas comenzaban a ocupar sus lugares, limpiando lentes, revisando baterías, preparando sus celulares para transmitir en vivo apenas comenzara la ceremonia. Entre ellos se escuchaban teorías sobre cómo el jugador podría encajar en el equipo, si sería titular inmediato, si llegaba para competir con los otros delanteros o si sería el eje central del nuevo proyecto. La conversación fluía con emoción, como si cada palabra alimentara una historia que seguía construyéndose minuto a minuto. Y lo más curioso era que, pese a no haber confirmación oficial, nadie dudaba de que el rumor era real. El Cruz Azul había logrado mantener el misterio, pero el ambiente era tan evidente que casi no hacía falta un comunicado para saber que algo grande estaba a punto de revelarse. Cuando el reloj marcó media mañana, los murmullos se intensificaron. Una puerta lateral se abrió y por un segundo se vio una figura alta, caminando con paso firme. No se logró distinguir del todo, pero bastó ese instante para desatar una avalancha de mensajes. Es él, ya salió, va a empezar la presentación. Los aficionados afuera comenzaron a gritar, como si con su entusiasmo pudieran empujar el anuncio para que sucediera antes. Y en ese momento,
El club subió una imagen en sus redes sociales, una fotografía en sombras, con una frase que decía, "Bienvenido al nuevo capítulo". Fue el empujón final que hizo explotar el rumor. Ya no había dudas. El Cruz Azul estaba listo para presentar a Pedro Raúl. Apenas apareció en el pequeño escenario montado para la presentación, el murmullo se transformó en un estruendo de aplausos y gritos que se colaron incluso entre las paredes del salón de prensa. La figura del delantero, alta, firme y sonriente, parecía hecha a medida para el papel de nuevo ídolo, y aunque él mantenía una expresión tranquila, se notaba en sus ojos el impacto de ver tantas cámaras apuntando hacia él. Levantó la camiseta celeste con ambos brazos, mostrando el escudo con una mezcla de orgullo y expectativa, mientras los fanáticos afuera estallaban como si estuvieran celebrando un gol decisivo. El rumor ya no era rumor, era realidad. Pero lo más impresionante era cómo ese ambiente de misterio que había rodeado todo el proceso hacía que la presentación pareciera aún más grande, como si hubiera sido parte de una película perfectamente guionada, llena de suspenso, emoción y un desenlace electrizante. Los directivos tomaron la palabra y comenzaron a explicar cómo se había dado la negociación, sin entrar en detalles pero dejando entrever que había sido un proceso intenso, lleno de idas y vueltas, como suele ocurrir cuando un club grande busca un delantero que pueda marcar diferencias desde el primer día. Hablaron de su llegada con entusiasmo, destacando su físico, su presencia en el área y la capacidad para aguantar balones, cualidades que el equipo necesitaba con urgencia. Mientras tanto, Pedro Raúl escuchaba atentamente, asintiendo con un gesto tranquilo pero seguro, como alguien que sabe que está llegando a un escenario donde se espera mucho de él. Y aunque la presión es inevitable en clubes con historia, su postura transmitía una especie de serenidad que conectó rápidamente con la afición. Cuando finalmente le pasaron el micrófono, su voz sonó firme, casi solemne, pero al mismo tiempo cercana, como si quisiera dejar claro desde el primer momento que no venía solo a cumplir un contrato, sino a construir algo con el equipo y con los fans. Habló de su ilusión, de la importancia del reto y de lo mucho que significaba representar a un club de la talla del Cruz Azul. Mencionó que había seguido la historia del equipo, que conocía la exigencia de la afición y que entendía perfectamente la responsabilidad de ponerse la camiseta celeste. Cada frase alimentaba el entusiasmo de los periodistas, que tomaban notas frenéticamente, mientras los aficionados afuera reaccionaban a cada palabra como si estuvieran recibiendo una promesa directa del nuevo goleador. Después de las palabras formales, llegó el momento más esperado por muchos, las fotos. Pedro Raúl cambió su semblante serio por una sonrisa amplia, posando con la camiseta, apuntando al escudo y levantando el balón oficial del torneo. Los flashes iluminaban el salón como si se tratara de una alfombra roja, mientras los directivos lo acompañaban en cada pose. Los fotógrafos competían por el mejor ángulo, gritando indicaciones y capturando cada detalle, desde la postura del delantero hasta los reflejos de luz sobre el uniforme nuevo. En ese instante, el jugador dejó de ser un rumor para convertirse en una imagen concreta, un símbolo visual del nuevo capítulo que el club quería escribir. La famosa sesión de preguntas llegó después, y como era de esperarse, las primeras giraron en torno a su adaptación, sus expectativas y su estilo de juego. Pedro Raúl respondió con calma, explicando que su objetivo principal era aportar lo que el equipo necesitara, ya fuera goles, asistencias o trabajo físico dentro del área. También mencionó la emoción de conocer a sus nuevos compañeros y el deseo de integrarse lo más rápido posible a las dinámicas tácticas del entrenador. Cada palabra reforzaba la narrativa de un jugador centrado, comprometido y dispuesto a poner todo de sí para ganarse un lugar. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, la sensación que dejaba entre los presentes era la de alguien que llegaba con una actitud correcta, dispuesto a ganarse el cariño de la afición desde el primer minuto. Al final del evento, mientras los directivos se retiraban y los fotógrafos guardaban sus equipos, quedó en el aire esa vibra especial que solo se siente cuando un club logra encender la ilusión colectiva. Los aficionados seguían afuera, algunos aún intentando ver al jugador de cerca, otros tomándose fotos con el cartel gigante de la presentación, y muchos simplemente celebrando el hecho de que un nuevo delantero había llegado, uno que tal vez pudiera convertirse en referente. Y aunque aún no había disputado ni un minuto, el rumor inicial había dado paso a una historia completa, una ilusión que volvía a encender el sentimiento celeste. Porque así es el fútbol, empieza como un susurro, crece como un murmullo y termina convirtiéndose en un clamor que mueve multitudes. Desde que terminó la presentación, algo curioso comenzó a suceder en la Noria. En vez de dispersarse, la gente seguía llegando, como si el anuncio de Pedro Raúl hubiera despertado un magnetismo especial en el entorno del Cruz Azul. Los aficionados se juntaban en pequeños grupos, comentando entre risas y teorías lo que el delantero podría ofrecer al equipo.
Algunos decían que era el tipo de jugador que hacía falta desde hacía tiempo, un 9 fuerte, de área, capaz de disputar cada balón como si fuera el último. Otros, más escépticos pero igualmente emocionados, sugerían que todavía había que verlo en acción antes de sacar conclusiones. Pero todos coincidían en algo: el ambiente celeste no respiraba ilusión así desde hacía meses, quizás incluso años, y eso ya tenía un valor inmenso. Por las redes sociales se multiplicaban videos de la presentación, capturas de la camiseta, reacciones exageradas, memes, debates interminables, como si el fichaje hubiera encendido un motor emocional que parecía detenido desde hacía demasiado tiempo. Mientras tanto, dentro del club, el movimiento no disminuía. Los utileros preparaban el vestuario del nuevo delantero, acomodando cada prenda con un detalle casi ceremonioso, como si dejar perfecto ese pequeño espacio fuera parte del ritual de bienvenida. El nombre de Pedro Raúl brillaba en la parte superior de su casillero, recién colocado pero ya fotografiado por varios empleados que querían registrar el momento para la historia. Se sentía una energía distinta entre los trabajadores, esa mezcla de responsabilidad y orgullo que surge cuando un fichaje importante pisa por primera vez la casa del equipo. Entre pasillos se comentaba la posibilidad de que el jugador se uniera al entrenamiento del día siguiente, aunque nadie sabía con certeza si llegaría directo a la cancha o si primero haría trabajos diferenciados. La incertidumbre alimentaba la conversación, y la conversación alimentaba el rumor, creando un ambiente casi cinematográfico alrededor de un fichaje que parecía destinado a ser el centro de atención durante semanas. En las inmediaciones del club, muchos aficionados se quedaron más tiempo del necesario, como si esperaran un milagro deportivo, una señal, un saludo inesperado del delantero o incluso la posibilidad de verlo salir hacia su primer recorrido por la ciudad. Algunos jóvenes grababan videos para sus canales personales, imitando ese estilo de hablando rápido, emocionado y sin guión típico de los creadores de contenido futbolero. Cada uno quería dar su versión del rumor, su análisis apresurado, su predicción sobre cuántos goles marcaría el recién llegado. Y es que así funciona la imaginación del fanático: apenas aparece la mínima chispa, se enciende un incendio emocional que nadie puede apagar. Lo sorprendente era ver cómo, incluso sin haber jugado, Pedro Raúl ya se había convertido en un símbolo temporal, una excusa perfecta para revivir la ilusión celeste, para volver a sentir que el equipo podía aspirar a algo grande en la temporada que se aproximaba. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. La prensa, por su parte, no tardó en acelerar el ritmo de cobertura. Las cadenas deportivas enviaban actualizaciones constantes, algunos periodistas improvisaban conexiones en vivo desde afuera, mientras otros grababan análisis más elaborados dentro del estudio. El tema llegó a las mesas de debate, donde los comentaristas discutían con vehemencia si el delantero sería la pieza que cambiaría el rumbo del equipo o si se necesitaban más refuerzos para sostener un proyecto realmente competitivo. Cada opinión era un nuevo capítulo del rumor, un hilo más de esa narrativa que seguía creciendo sin control. Y aunque en el fondo nadie tenía la respuesta definitiva, lo cierto es que el fichaje había puesto al Cruz Azul en el centro de la conversación futbolera, algo que el club siempre agradece porque, al final, todo lo que genere ruido también genera expectativa. Mientras el sol comenzaba a caer, dejando una luz naranja sobre las instalaciones, algunos jugadores salían después de su práctica regular y se encontraban con la agitación externa. Algunos sonreían, otros saludaban a los aficionados que se acercaban, pero todos parecían entender que el ambiente había cambiado. La llegada de un nuevo delantero siempre mueve emociones, pero en este caso había algo más: la sensación de que el equipo estaba intentando construir un proyecto más sólido, más ambicioso. Entre los rumores incluso se comentaba que varios jugadores estaban ansiosos por conocer a Pedro Raúl, porque un refuerzo así no solo transforma el ataque, sino también la competencia interna, motivando a todos a mejorar. Dentro del vestuario, ese tipo de fichajes suele traer un mensaje silencioso: nadie tiene el puesto asegurado, y eso eleva el nivel general del equipo. Ya por la noche, cuando las luces del club se apagaron y la multitud finalmente comenzó a dispersarse, quedó una sensación distinta en el aire. No era solamente la emoción de un fichaje, sino la impresión de que algo estaba cambiando en el Cruz Azul, como si el equipo hubiera decidido mover sus piezas con más convicción, más estrategia y más ambición. Y aunque todavía faltaban días para verlo entrenar, semanas para verlo jugar y meses para saber si realmente sería un ídolo, lo que sí era seguro es que ese rumor inicial, ese murmullo que comenzó en silencio y se convirtió en explosión mediática, ya había marcado el inicio de una nueva etapa. Porque el fútbol vive de historias, y ese día,
Con la llegada de Pedro Raúl, el club había ganado una de esas historias que alimentan la pasión, que devuelven la esperanza y que hacen que el fanático, por más que sufra, siempre vuelva a creer. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.